Eran las 16 horas del 4 de enero de 2023. ¿Por qué nos desheredaron nuestros padres, Sabina, que piensas que no es posible? Creo que sí es posible si hay un abandono. Y eso es en lo que no me quiero adelantar porque quiero contarlo como fue. Pero tanto mi hermano como yo los abandonamos. Y sus circunstancias creo que llegaron a ser muy trágicas. Yo considero que ese abandono a mí me salvó la vida. El casero muchas veces lo dice. Cuando yo estaba llegando al Monte del Gozo, mi abuela estaba ingresada en un hospital de caridad. El casero fue a verla porque yo se lo pedí y porque me llegó un mensaje anónimo en un punto del camino. E hice caso de ese mensaje anónimo que me llegó y el casero tardó unos días, pero fue. Fue a visitarla y le salió mi padre al paso. Y dijo que si en aquel momento no se da la vuelta y se va, hay una desgracia, como pudo haber una desgracia la primera Nochevieja que pasamos juntos. Mi padre era un ser terminal. Os voy a hacer llegar unas fotografías del camping, de lo que me obligó a hacer aquella tarde. Para que juzguéis, están en la bitácora del Camino del Arcano sin número. Son las únicas fotografías que existen, yo las vinculé. Me llevó al río como él quería que fuera, sin la parte de arriba del bikini. Y ponía como excusa que yo tenía unas venas que se me transparentaban por el pecho, porque yo tengo algo así como el síndrome de Ehlers-Danlos. Soy hiperlaxa. O era hiperlaxa. Y él decía que tenía que darme el sol. Y yo ya tenía el nacimiento de los pechos. Tenía 8 años. Y me llevó al río, así sin la parte de arriba del bikini. Y me obligó a meterme en el río, que estaba muy frío aquella tarde, para sacarme fotografías. Y luego me obligó en el descampado a soltar la toalla. Y yo me acuerdo de aquello, de cómo me dijo, pon las manos en las caderas. Y prefiero que juzguéis vosotras por las fotografías. A ella eso se le da muy bien. No sé si se le da tan bien captar los tonos de la amargura, pero entonces hubo un abandono. Sabina, tú me cuentas que estás distanciándote para no hacerles daño. Yo eso lo entiendo. Y que te estás interesando por la sincronicidad, a la que Jung le daba mucha importancia. Tomé unas notas cuando me preguntaste por mi hermano. Mi hermano siempre estuvo resguardado detrás de las faldas de mi madre. Yo escuché casi de labios de mi madre porque me lo dijo la mujer de mi hermano. A mí no me importáis ninguna de las dos. Ya cuando yo hice la ruptura con mis padres, a mí no me importáis ninguna de las dos, solo me importa mi hijo. ¿Qué es lo que yo siempre sentí de mi madre? ¿Qué es lo que mi madre siempre dijo? Es muy triste.
escuchar eso de tu madre porque a tu madre la quieres, sea como sea. Igual no os gusta el nombre que a mí me apetece darle a esto, pero es compañerismo. Más que magia, más que ninguna otra cosa, porque es compañerismo. Y era compañerismo. Lo que sucede es que era compañerismo como yo puedo ser compañera durante un tiempo. Y decía, igual yo lo siento y vosotras sentís otra cosa. Igual una lo siente y la otra no. Compañerismo. Las feministas hablan de sororidad. También es bonito. Entonces, Sabina, la realidad es que mi madre contribuía a separarnos a todos. Porque quería tener el control. El control de su entorno, como todas las víctimas. Mi hermano me adoraba de pequeño. Sí he hablado de él antes. Sí dije que discutíamos mucho. Y que no nos dejaban estar juntos en la calle porque nos pegábamos. Yo le saco 4 años. 4 años y medio. Un día, creo que fue con 14 años, sí, me cogió por el cuello, me levantó en volandas y me dijo, tú a mí no me pegas más. Esto debe ser mentira porque si me hubiera agarrado por el cuello y me hubiera levantado en volandas me hubiera ahogado, imagino. Estoy transcribiéndome de viva voz. Pero fuera como fuera, a partir de ahí yo supe que le tenía que respetar completamente. Respetar, bueno. Pero para que veráis cómo era. Otro día me dijo, ya te traje una jarra de agua hace estos años. Porque le pedí que me trajera agua a la habitación. Y él era rencoroso. Mi madre eso sí lo veía, que él era rencoroso. Y que yo no tendía a serlo mucho. Yo era, según ella decía, más como mi padre, que se nos pasaban las cosas. De todas maneras, mi hermano era la hostia de pequeño. Era un imitador, lo imitaba todo. Y era muy simpático. Tenía muchos problemas, lo llevaron al psicólogo. Yo no supe lo que era un psicólogo en mi vida hasta que tuve el brote psicótico. Bueno, sí, en el instituto, pero porque yo accedí a él. El que me preguntó, ¿tienes complejo de puta? Quien no está muy claro que fuera un psicólogo. Era el profesor de filosofía. Y es que esas cosas, Sabina, antes pasaban. Como que tu padre fuera un maltratador y aquello fuera un escándalo. Y los vecinos se callaran la boca. Y nadie decía nada. Por ejemplo, al casero, a la madre, le dijeron que mi padre era un chulo. Y cuando yo me casé, creo que mi hermano estaba haciendo la mili, pero él siempre tuvo la historia de casarse como yo por el juzgado. Y lo que se hizo fue ayudarnos a montar aquel piso. El primer piso. Al casero y a mí. Y trabajamos los tres muchísimo. Lo indecible. Y fue un piso que abandonamos en unos meses. Hasta la mujer de mi tío me puso una moqueta en la habitación, una moqueta azul. La segunda mujer de mi tío. La primera quizá era frígida, como él decía, pero a mí me enseñó a escribir. A escribir y a estudiar lo poco que estudié. Lo poco que supe estudiar. Y entonces mi hermano desapareció de mi vida.
y se echó una primera novia. Y ya no le vi más el pelo. Y solo se lo veía cuando tenía problemas con ella y me venía a contar que... No me vino a contar nada, lo supe por mi madre, que ella le ponía los cuernos y que él la espiaba. Pero me vino a contar mi hermano a mi casa que le gustaba esta otra chica que trabajaba en una panadería y que tenía novio. Y yo sinceramente lo animé a que no se rindiera. Pero cuando estuvo con ella no lo volví a ver más. Y es que él era así, lo que supe de él lo supe por mi padre. Bueno, esto es ya casi cosa del camino, del que os voy a contar. Pero un día ella me regaló un anillo, su mujer, después de muchos años. Después amenazó con llevarme a juicio, cuando hicimos la ruptura con mis padres, por haber subido una fotografía a internet cuando yo me iba al camino en el 2009. Mi hermano no me cogía el teléfono siquiera, porque de eso se ocupaba su mujer, de cogérmelo, como antes se había ocupado mi madre, de descargarlo a él de las llamadas, de ocultarlo. Y voy a dejarlo aquí. Si hay más preguntas, recordármelo, que yo las respondo, porque seguro que me he saltado alguna. El suicidio desde siempre, desde que dormía aterrorizada en la cama de mi abuela. Era mi idea de salvación. Un día le dije a mi padre que la muerte para algunos podía ser una liberación. Y él estuvo de acuerdo. Pero esto de que el suicidio formara parte como pulsión de muerte de mi vida, desde siempre, a mí me mosqueó mucho cuando Laura me confesó que había buscado ese término en el diccionario con 11 años. Me espeluznó, porque yo creía saber lo que significaba. Pero era muy tranquilizador poder pensar en el suicidio como una posibilidad. De irse, aunque era estúpido, porque nunca te planteabas el cómo realmente. Solo que lo ibas a hacer, que te ibas a quitar de en medio. Voy a encender otra vez la bota térmica porque aquí hace mucho frío. Aquí no tenemos calefacción, tenemos solo las almohadas y la bota térmica. Y no sé si he contestado tu pregunta, pero concreta más y yo te concreto lo que quieras. Sobre el audio de Hildesheim, que lo escuché. Que eso siempre está ahí, empujándome a decir la verdad. Eso siempre está ahí, empujándome a decir la verdad. Y siento que a Sabina también. Siento que compartimos eso. Y sobre el fantasma, bueno, todavía no he acabado de procesarte. Tengo un semitexto en puertas. No lo voy a leer ahora, pero me acordé que también es importante, yo pienso que en el fantasma, de unas mujeres que yo veía que eran... Tiene una palabra, esperpentos. Unas mujeres que yo veía que eran esperpentos, unas mujeres mayores. Y yo de pequeña, cuando las miraba, me veía en el futuro siendo como ellas. Y me daba, la verdad, mucha lástima y miedo. Miedo de parecerme a ellas. Llevaban unos peinados muy fingidos. Quizá eran pelucas e iban muy pintarrajeadas. Eran septuagenarias u octogenarias.
Y me condicionaba mucho ya de pequeña esa imagen. No sé por qué me condicionaba como si yo fuera a vivir un futuro así. Y si el fantasma también podría tener esa conexión, te pregunto, Sabina, con el futuro. Y lo de añadir canciones en el camino es porque lo aprendí en los libros de Carlos. El último no lo he leído. Y ya tengo que ir a ver Servir y Proteger, que es una serie que veo, porque cuando estaba en estado vegetal me enganché y quiero acabarla. Círculo vicioso. Ni coach ni hostias, es porque lo siento mucho si te molestó. Es porque yo me sentí mucho tiempo así, en un círculo vicioso, en mi casa. Aquello era un círculo vicioso y a lo mejor a ti no te sucede. Tú estás al margen de todo. Yo me sentía incluida en ello. Yo participaba. De todas maneras, transmites la impresión de que tú ya tienes todas las respuestas y que no se te puede aportar nada. A mí, desde luego, no me importa ser una espectadora, y callar la boca. Sobre la doctora Mijas te quiero decir que también es psicóloga, que estudió al mismo tiempo que psiquiatría, psicología, y que durante años fue a unas reuniones lacanianas porque para ella son realmente importantes las personas. Y eso yo lo valoro mucho. No se arregló mucho con lo lacaniano, pero ahí estuvo. Y sobre si quiero destruir el sistema, en absoluto. ¿Qué sería de mí sin el sistema, madre mía? Como dice el casero, si el sistema no hubiera salido en tu defensa. O como me dijo aquel venezolano, está muy bien que... No, está muy bien ser como tú eres cuando eres tú, pero cuando un país es como tú, las cosas no funcionan. A mí lo que se me ocurrió cuando repasé lo del contrato social es que nosotros no establecimos el contrato social y que merecía la pena inventarse otro modo y que nadie se lo iba a inventar. Ya le dije a Carlos que si el tiempo de una idea tenía que llegar, eso era imparable. Y si la idea era nefasta para uno. El primero. Para mí lo fue, ¿no? Pero no quiero destruir el sistema. Simplemente no quería ser carne del sistema, que ahora lo soy y estoy cogida por el sistema. Y no me puedo librar. Pero mientras el sistema y yo nos mantuvimos al margen, fue maravilloso. Yo podía beneficiarme del sistema a través del casero. Lo reconozco. Que es un obrero, un mecenas. Un mecenas lo llegué a llamar. Le hice audios en ese sentido. Porque estaba muy agradecida. Porque yo sabía que sin él hubiera sido imposible llevar la vida que llevaba. Porque yo sabía que sin él hubiera sido imposible llevar la vida que llevaba.
Pero cuando estuvimos en Galicia, no todo fue tan limpio por parte del casero. Yo llegué a pensar que si me hubiera podido prostituir, me habría prostituido. Pues sí, porque no tenía sentimientos. Lo que pasa que estaba mi abuela muy presente. Pero entró en relaciones con un tío que tenía un puticlub. La mujer también tenía una dietética. De hecho, yo fui a la dietética con 22 años, en el 92. Porque la mujer no sabía nada. Cuando me presenté allí de parte del casero y del marido del casero, del compañero del casero, la mujer no sabía nada. Fue muy educada, pero entonces no está muy claro lo que quería hacer el casero conmigo en aquella época. Y lo pasé muy jodido en esos primeros tiempos. Yo sí fui a la tienda en busca de trabajo, pero entendí que a pesar de que ella me dijo que volviera al día siguiente, no había mucho que hacer allí y que no me iba a sentir cómoda. Y no regresé. Fui con mi abuela, que ir a buscar trabajo con tu abuela también manca narices. Pero sobre lo de que algo es ético porque uno tenga un salario y otro tenga mucho dinero, me parece discutible. Si vives de alguien, vives de alguien, sea de tus padres o de un casero o de quien sea. Y eso hay que aceptarlo. Yo al casero tuve que pararle los pies en su momento porque la que mantuvo la relación fui yo. Y el casero no se cortaba un duro en dejarse invitar. Era de los que nunca se rascaba el bolsillo. Y yo ganaba una mierda. Hasta que me di cuenta. Y cuando nos casamos estábamos en Galicia. Yo llevaba la contabilidad y de verdad que me pasaba un huevo porque le exigía hasta que me contara cuántos cafés se tomaba. Y él me dijo textualmente que a él no lo controlaba nadie. Y yo dije, bueno, ni hoy ni nunca más. Y hasta hoy. Lo prometí y lo cumplí. Nunca más me ocupé de ello. ¿Soy culpable? Sí. Ay, sí. La culpa está bien empleada. No es causa, es culpa. Entonces, ¿en qué falla el sistema? Como Zubiri decía que la realidad era sistemática. Siempre era sistemática, siempre habrá un sistema. Falla en que no lo elegimos nosotros. En que nosotros somos herederos y tenemos derecho, desde nuestras inteligencias y sensibilidades, a optar por algo diferente, a romper la cadena áurea, como la llamaba Leibniz, creo. ¿Y sobre cuánto pelo me queda? El estado de mi melena. Todavía puedo en casa ponerme los ganchos. Una cosa bastante ridícula. A mí me estremece mucho, sobre todo cuando me peino por las noches.
y cojo la colita para hacerme el rodete porque es nada apenas. Y luego me lo cepillo por las mañanas y cae y me dejo una cantidad ahí en el cepillo de pelos. Pero todavía puedo cogerme los ganchos para hacerme mi apostura y para estar en casa. No sé si podré volver a salir con pelo, espero que sí. Hoy, por ejemplo, no se me cayó ni una tercera parte de lo que se me cayó la última vez. Me lavo la cabeza cada 6 días, aunque el tipo este que tiene el canal, el especialista, diga que eso es peor. Yo no puedo estar continuamente sujeta a ello. Entonces recibí un correo con una playlist en la que figuraban los ataques de la bestia, de la cefalea en racimos. No eran de la persona que me hacía llegar el correo, porque ella no grababa sus ataques y yo le dije que me alegraba. No lo reproduzco entero. Y a continuación digo, no tengo palabras. El dolor más fuerte que he soportado es un dolor de la extracción de una muela. Las migrañas no tienen nada que ver con eso. Sí recuerdo mucho malestar, pero no eso. Y no sé cómo me siento grabando a continuación estos detalles. Tengo unas notas. Yo no llevaba bragas debajo del vestido. Y la conversación se había demorado más. Por ejemplo, el respeto. Él dijo que no le gustaba que fuera un síntoma de obediencia, o de dominación, o de obligación. No le gustaba el concepto de respeto. Me contó que Memorial de un convento había sido un libro que se había llevado a Costa Rica, en un viaje que había sido muy lluvioso. Su iniciación espartana. Yo le dije que ese amor que se tenía en Baltasar y Blimunda, Baltasar 7 soles y Blimunda 7 lunas, lo admiraba, pero no empleé esa expresión. No sé qué expresión empleé, pero le hablé de Saramago, porque había leído que Saramago de niño había sido abusado. Y él se sorprendió mucho. Y cuando me masturbó y se detuvo, y yo le dije, es una venganza, a él no le hizo gracia, sino que le pareció inaudito. No lo comprendió. Yo en aquel momento me levanté de la cama a por una Coca-Cola que había guardado en la nevera de la habitación. Le ofrecí una. Le dije, puedes tomártelas, son mías. Me dijo que no. Me bajé en ese momento mi vestido. Me lo coloqué. Era elástico. Era una gasa mezclada con licra.
Fue un vestido que perdí. Perdí porque un par de años después o 3 años después quise utilizarlo en casa del señor Palmer para un ritual con Laura y él se lo quedó. Manuel me dijo que ese vestido le pertenecía porque era el vestido de mis amantes. Yo no sé qué le contesté. Y en el momento en el que voy a por la Coca-Cola, él se levanta también. Y algo hacemos con las velas que se habían apagado. O todavía no es ahí ese momento. Ahora dudo. Las velas estaban ardiendo, sí. Yo no me olvidé de las velas como el hombre del tatuaje. Pero cometí el error de llevar posavasos de cristal. Sé que lo de la Coca-Cola le gustó. De alguna manera. Y me dijo que gracias a mí estaba recuperando su fe en el mundo. Que había recuperado su fe en el mundo. Y fue ahí cuando me recordó que yo era peor que él. Que él creía que yo era todavía peor que él. Y sobre el gato, los gatos. En aquel entonces yo sabía mucho de gatos porque vivía con ellos. Y él se dejó desnudar. Pero me sorprendió mucho, mucho. Cuando empezó a gemir como si fuera un bebé, no sé cómo me sentí. Me desconcertó. Sabina me dijo esta tarde que en ciertos momentos pierdo mi tono dulce y me convierto en la amarga, me imagino. Hay momentos infranqueables. Se recuerdan los instantes. Eso lo decía el hombre del tatuaje, pero citando a no sé quién. Se recuerdan los instantes y no todos. Yo he olvidado partes de esa noche. Tengo ese gemido del bebé. De escuchar eso. Que me sumió en... No quiero que me dejes nunca. Como la madre de ella. Meses más tarde. No quiero que te marches nunca. No quiero que me dejes nunca. Pero con voz de niña. Porque el bebé estuvo ahí. Y pienso en el lado oscuro del corazón. Porque esta es Manuel Asensi, que hizo Lacan para multitudes. Decía que el polvo de la vida de una no existe. Y eso es mentira. A lo mejor no es mutuo. Eso es lo que no es. Pero en este caso lo fue. Y lo siguiente de lo que me acuerdo es ya desnudo él. Ya desnudo él, que no sé si al final me tuvo que ayudar a desnudarlo. A pesar de lo del gato. Que sí fue una especie de amenaza. Yo soy como un gato. Es una mierda que falten las palabras para un momento así. Pero me acuerdo de estar apoyada en su cuello, meciéndome,
como si fuera en una playa, con las olas de la bajamar, y de repente escuchar aquel tremendo suspiro agónico y aquel sobresalto que me sobrecogió y sentir que caía y caía y caía y caía y caía. Y él solo decir, qué a gusto, qué a gusto, qué a gusto. Y lo voy a dejar aquí.